Muchos saben que en México no existe la libertad de expresión que debería. En el caso del periodismo, muchos son reprimidos a base de la censura. Pero, ¿qué es censura? Censura es examinar una obra destinada a un público, suprimiendo o modificando ciertas partes para que ésta se pueda publicar. Entonces, ¿por qué en México no solamente censuran las cosas que no son hechas para un público común? Fotos, datos, videos, noticias e incluso discursos. No hay razón para eliminarlos o editarlos, más sin embargo, lo hacen. Ahora veremos unos ejemplos como el caso de Tlatelolco. El 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, se congregaron casi 50,000 estudiantes. Cayeron en una emboscada ya que en todas las calles cercanas aparecieron fuerzas del ejército. Los soldados comenzaron a disparar indiscriminadamente contra los allí presentes, mientras los estudiantes huían aterrorizados. Casi 400 estudiantes murieron y más de 1,000 fueron heridos de gravedad. Se quemaron gran parte de los cadáveres y los heridos fueron llevados a hospitales militares para ocultar la verdad. Ya de noche, los bomberos se encargaron de limpiar las huellas del magnicidio en aquella plaza. Hasta la fecha, no se sabe de dónde han partido las órdenes. Todos los documentos se han desaparecido o han sido quemados. El presidente Díaz Ordaz ya falleció y el sucesor, Luis Echeverría, dice no saber nada del asunto. Es una coincidencia que a tan solo una semana antes de que empezaran los Juegos Olímpicos sucediera este hecho. Ahora hablaremos de Jorge Ramos. Ramos comenzó su carrera como reportero en la radiodifusora XCW y XCX, prosiguiendo a Antena 5 y después como reportero en 60 Minutos. Ramos no estaba dispuesto a aceptar la censura y el amor que había entre Televisa y el PRI. En 1982, mientras trabajaba en el programa 60 Minutos, realizó su primer reportaje llamado La Identidad del Mexicano. Cuando la cadena de televisión más grande de México, Televisa, censuró su primer reportaje, Ramos decidió emigrar al norte. El 2 de enero de 1983, Ramos llegó a Los Ángeles. Según Ramos, habían cortado declaraciones e información que había incluido sobre el presidencialismo y el autoritarismo. Ahora hablaremos del caso de Carmen Aristegui. A través de Change.org en México se ha creado un grupo de apoyo ciudadano para la periodista Carmen Aristegui a raíz de los problemas surgidos en MBS. Según la revista Proceso, el 12 de marzo, Grupo MBS despidió a los responsables de la investigación de la Casa Blanca de la familia presidencial mexicana y la investigación hacia Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el líder priista, quien desde la sede del partido manejaba una red de pederastía y prostitución. Del equipo de Carmen Aristegui fueron despedidos Daniel Izárraga, coordinador del equipo de investigación, y el reportero Irving Huerta. Con el aumento de la violencia en México, los ataques a los periodistas han sido desmedidos. 110 reporteros, editores y fotógrafos han sido atacados en los últimos 2 sexenios y 14 de ellos han sido desaparecidos. 39 medios de comunicación han sido atacados con armas de fuego también. Ser periodista es cada vez más difícil en México. Desde que Felipe Calderón comenzó la guerra contra el narcotráfico, la violencia se propagó y se cambió la forma en la que la sociedad es informada. Ahora veamos los números. Todo esto sucede en México y los casos siguen impunes. Es verdad que cuando ocurre un agravio de este tipo, por oficio, los funcionarios deben abrir una averiguación previa, pero la mayoría no los concluyen. Nadie sigue la investigación, no hay indicios, no hay ni detenidos ni presuntos responsables. Hablando de esto, los reporteros han sido atacados de diversas índoles en todo el territorio mexicano. Lo más peligroso es que el 53% de estos ataques han sido hechos por funcionarios públicos y el 3.73% ha sido hecho por el crimen organizado. Gracias a la internet, las cámaras y celulares que se tienen hoy en día, la censura o la eliminación de este tipo de contenido busca la verdad y expresarse es mucho más difícil. Se pueden lograr grandes cosas con estas herramientas. Sin embargo, aún hay mucha gente que sigue creyendo lo que la televisión dice, creyendo que es la única fuente de información. Esperamos que en un futuro la libre expresión sea una realidad, el periodismo un trabajo digno y no peligroso, y la censura se utilice adecuadamente. Como miembro del Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio fue diputado, senador y ocupó diversos cargos dentro de la administración pública. Coordinó la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari y fue el primer secretario de Desarrollo Social del país, desde donde administró el programa Solidaridad, uno de los estandartes del sexenio salinista. Quizás sean las resoluciones de la 14ª Asamblea Nacional del PRI, celebrada en 1990, las que mejor resuman su vocación democrática.
En esa asamblea, comenta Alfonso Durazo, hubo una discusión como las que nunca había habido en los priistas. Ahí se aprobó la consulta de la base, las competencias por las candidaturas. Se acordó descorporativizar la participación política de los trabajadores. Es decir, Luis Donaldo estaba modificando desde el fondo las viejas bases del PRI sustentadas en el corporativismo. Como candidato presidencial, Colosio reiteró las exigencias del cambio al interior del PRI. En su discurso del 6 de marzo de 1994, reconoció la construcción del partido en las construcciones de instituciones del país, pero también la grave concentración de poder, corrupción e inmunidad. Nunca perdió humildad, asegura Alfonso Durazo, jamás lo cambió el poder. El abrupto final. El 23 de marzo de 1994, Diana Laura perdió a su esposo, Luis Donaldo, de 9 años, y Mariana, de casi 2, perdieron a su padre. El PRI perdió a su candidato a la presidencia. En un motín de campañas de Lomas Taurinas, Tijuana, Luis Donaldo Colosio recibió 2 disparos, uno en la cabeza y otro en el abdomen. Quedó malherido, pero aún con vida. Fue trasladado al Hospital General de la ciudad. Poco más de 3 horas después se anunció su muerte. Tenía apenas 44 años de edad. Ese día, México perdió, en primer lugar, a un gran mexicano. En segundo lugar, me abstino en creer. La oportunidad de una auténtica transformación política, considera Santiago Oñate. Y sobre todo, asegura Alfonso Durazo, el país perdió a un futuro presidente que hubiese tenido una extraordinaria capacidad de concertación política para instrumentar exitosamente su proyecto. Eso es lo que perdió, y lo perdimos todos. Lo mencionado anteriormente es tan solo un claro ejemplo de lo que un gobierno cínico y corrupto es capaz de hacer en contra del pueblo que lo alimenta y solo para el beneficio de unos cuantos, que se aprovechan de la gente con buenas ideas para cambiar un México entristecido, harto, enojado, pero sobre todo esperanzado, con hambre de un cambio y con el sueño de un mejor mañana.